Bienvenidos a una nueva aventura. Yo soy Ger. Yo soy Silu Batar. Y esto es Orca Viajera. Desde el kilómetro 0 de la carretera austral. ¡Rueda la campa! Un nuevo día en este maravilloso canal. Y les presento nuestro refugio esta noche y esta mañana. Llegamos ayer tarde. Bueno, aquí armamos todo el campamento. Es todo pisito de piedra, pero tiene un montón de banquitos. Llovió ayer toda la noche, pero ya hoy es un día radiante. Radiante, ¿no? Espectacular. Hoy está bueno. Mañana llueve, que joda. Hay que tratar de llegar hoy a O'Higgins. Sí, tenemos aquí todo nuestro ranchito armado. Ya estamos calentando agüita para el té y preparando todo. Pusimos a secar la ropa, más o menos, no se secó, pero bueno, ni modo, toca volver a ponérsela así. Ahora recoger el quilombito y seguir. Pero la verdad hoy estamos saliendo tarde, nos paramos a las 9 porque no, ya estoy cansada, me duelen ya las piernas. Entonces sí, como que ¿en qué me metí? Pero no, la verdad estoy bien, estamos tranqui, estamos chéveres. Ya hoy vamos a ver qué tanto logramos avanzar. Ahorita comenzando el camino nos tocan unas cuestas bastante importantes. Entonces, nada, eso va a definir un poco. Pero hay un refugio a 30 kilómetros de aquí, pero vamos a ver si tratamos de avanzar un poco más. Porque hoy el día está lindo, pero mañana llueve. Entonces no es lo mismo pedalear así, con un buen clima, que con lluvia. Ayer nos tocaron 25 kilómetros con lluvia y fue duro. Encima se descargó todo, no podíamos cargar la cámara. Casi no grabé precisamente por eso. Pero me acuerdo que tuvimos un punto de quiebre que fue justo antes de llegar aquí, sí, como a 2 kilómetros antes de llegar aquí. Íbamos a una subida y de repente vimos una curva así en subida que subía toda la montaña y fue como, todo eso falta para llegar al refugio. Y claro, ayer hicimos 50 y pico de kilómetros, no sé, 19 hasta Puerto Yungay, después 9 hasta el desvío y 27 hasta aquí donde estamos. Entonces ya en ese punto ya estábamos cansados. Pero ya descansamos, ya nos comimos una pastica, renovamos energía y ahorita nada, un cafecito y a seguir, gente. Y así arrancamos. Y aquí vamos, 3 doritos después de esa madre bajada. Vimos el cartelito de la madre subida. Y es como que no se entrega. Es que estas subidas son subidas. O sea, no es como que subes un poquito y bajas, no es que subes y subes y subes y subes y subes y subes. Y aquí con una más del montón. Miren qué belleza, uno se consigue en la ruta con esto. Hermosa. Agüita pura de manantial. Acabamos de hacer una parada operativa en el que sería el segundo refugio. Hicimos una parada para yo romper el ayuno. Carlos se está tomando un tecito y es igualito que el otro, pero bueno, el espacio, el paraje es mucho más grande, está bien bonito. Ya está comenzando a levantar viento, lo que significa que está haciendo frío. Bueno, pero eso es así instantáneo, o sea, uno para un momentico, uno para 2 segundos y ¡pum! Ya está Frío. Bueno, ya comí, ya rompí el ayuno, ahora sí vamos a seguir. En el puente El Tigre, río El Tigre, hay otro paraje. Está brutal esa cascada. No se alcanza a ver, pero hay un arco que se hace con el resplandor del sol. Está increíble. ¿Quién diría? Al final vimos este paraje del puente El Tigre y decidimos parar aquí y hacer noche aquí. Porque total, no hay apuro, total, esa es la idea. Era compartir, era conocer, era ver. nadie nos está esperando en O'Higgins, así que dijimos, bueno, hay que aprovechar. Surfing, puede ser que sí. Ah, bueno, pues, quién sabe. Esa es la incógnita, ese es el dilema de no tener señal. Pero es mejor apostar a lo seguro y aprovechar este techito, el reparo, armar aquí y bueno, mañana recogeremos así con lluvia. Y pedalear con lluvia no es tan grave. El problema es armar y desarmar con lluvia. Entonces le vamos a apostar a lo seguro y vamos a hacer esto porque puede que nos hayan respondido de Couchsurfing que sí, como puede que no. Entonces si no, había que buscar un camping. Y sí, bueno, no la estamos perdiendo. Pero de todas maneras vamos con mucho tiempo porque nosotros nos regresamos el domingo. Entonces llegando mañana, nos quedan 27 kilómetros. Llegando mañana todavía podemos disfrutar de O'Higgins. Y bueno, si esa persona nos estaba esperando todavía tiene chance de recibirnos. Acabamos de conocer a este caballero, Giovanni. Este señor, ¿cuántos años tiene usted, caballero? 60.
Ah, 60 y ahora es que le queda. Mira cómo viaja en su bicicleta. Hoy nada más y nada menos lleva 60 kilómetros de cuestas así. Faltan 25 hasta Falta 25 estos días. Y le va a seguir dándole hasta O'Higgins hoy. O sea, ya hoy estudia 20 o 21 De viaje. de viaje. de viaje. 18. Va a su día 18 días. Hizo la carretera austral porque si llega hoy a O'Higgins ya Y hizo la después carretera hago austral. el cruce hasta el Chocó. Hasta el Calafate. Ah, el señor viene desde Puerto Montt y se hizo ¿1000 cuántos kilómetros? Hasta ahora 1300. 1300 y le quedan los últimos 27 por lo menos de la carretera austral. 27, sí, ojalá llegue antes de la luz que se vaya, ¿no? Mire, este es admirable. Hay que disfrutar la vida y nunca es tarde. Y él es una clara muestra, Vamos a ¿eh? pedalar hasta los 100. Amén. Ahí va, mire. Ahí les dejamos sus redes sociales para que vayan y lo sigan. Él está documentando y haciendo un blog y va pasando todo el reporte de su viaje. Hay varias cosas rápidas y prácticas que hacemos para comer. Una de ellas es sopita. ¿Cómo la hacemos? Bueno, hacemos con 2 cubitos, una tacita esta de cabello de ángel y le echo algunos condimentos como para darle saborcito. Hervimos el agua ¡chuc! Y al ratico ya está lista. Otra cosa es que le aprendimos a nuestros amigos alemanes, es el ¿Qué es cuál? couscous. Ah, el cuscús. El couscous. También hoy, por ejemplo, hicimos una picadita Ahí y está, nos comimos unas aceitunas. Este es el couscous. El couscous tiene también proteína. El aceite de oliva que nunca falta. Y bueno, hoy particularmente vamos a comer pasta porque ya estamos en nuestro último día y esa pasta viene paseando. Así que vamos a comer pastica con atún. La especialidad de las orcas, dijeron nuestros amigos. Pero hoy como paramos de día estamos así como contentos, llenos de energía. Vamos a ver si el compa hoy se pone a pintar. Ya leímos, compartimos aquí con un ciclista que conocimos y ahí vamos, avanzando en este día. Buenos días, buenos días, buenos días. Aquí estamos. Ya nos estamos activando. Ya levantamos la carpa. Vamos a terminar de recoger, calentar el agüita para el café y demás. Y seguir viaje. Salimos a las 11:30. La lluvia paró un poquito. Está haciendo frío, pero bueno, ya estamos entrando en calor. Ya llevamos como 2 kilómetros recorridos. Así que ya se siente calorcito. Ya esta parte de la ruta está mucho más compacta. Sigue siendo rico, pero está compacto. Buenas subidas, ¿no? Pero ahora viene la recompensa. A ver la recompensa. Bajada. Nada, estuvo fuerte. ¡Vamos! Ajá, casi nos quedamos sin diploma porque hoy no hay luz. Hay un corte de luz aquí. Hay un corte de luz y no. Pero miren, Tenemos nos ganamos nuestro nuestro reconocimiento diploma. de que llegamos a Villa Villa O'Higgins. O'Higgins. Reconocimiento. Y aquí estamos dando vueltas como un trompo a ver qué hacemos, qué será de nuestras vidas hoy. Pero ya esto lo tenemos. Ya por lo menos el diploma lo tenemos y mañana tenemos una actividad. Hay una actividad para limpieza de playas y bueno, vamos a aportarle a ver si nos sumamos. ¡Tatán! Compita, enhorabuena. Ahora sí. De esos 1247 nos faltan como 1000, Pero ya, el trayecto de bici ha llegado a su fin. Por ahora, veremos qué nos repara el universo más adelante. Pero por ahora, esto realmente fue una experiencia. Fue una verdadera experiencia. Gracias, O'Higgins. Gracias, universo. Gracias, carretera austral. Y gracias a los inventos del compa. ahora sí.
Bueno, que no significa que haya sido fácil. Eres un inventador de cualquier forma. Pero bueno, ya estamos aquí. Ahora queremos decirles que el universo nos acompañó muchísimo y este par ya tiene dónde quedarse. ¿Dónde quedarse? ¿Dónde dormir? ¿Dónde todo? No nos respondieron de Couchsurfing. Pero un señor que es de aquí, bueno, tiene 43 años viviendo aquí. Bueno, ya le vamos a mostrar la historia. O mejor dicho, ya la mostramos, no sé, porque en el que esté viendo el video, no sé si ya lo vio o no, porque te puede ser la parte final. Pero si ya lo viste el señor, bien, y si no, hacemos un corte, venimos aquí y volvemos para allá. Pues, listo. Y bueno, vamos a hacer un picnic aquí. ¿Qué le parece En el mirador ventisquero. Es un pueblo fantasma. En la noche. No hay nadie con nadie. Ahí están todos preparándose para mañana. Buenos días, aquí estamos en la placita de O'Higgins, a punto de emprender una nueva aventura. Y es que llegamos y resulta que había una actividad de limpieza en el lago Cisne. Y que hicieran este par, pues se sumaron. Así que aquí vamos, subiéndonos en el bucecito y a emprender esta aventura. Son las 9 de la mañana, está haciendo un frío tremendo, pero aquí vamos, entusiasmados. Hoy estamos haciendo una actividad muy diferente. Y es que llegamos a Villa O'Higgins y tenían esta actividad donde vinieron todas las personas y la idea es recoger residuos en la playa. Y bueno, aquí estamos todos recogiendo residuos, pero para nuestra grata sorpresa no hay residuos. Igual estamos recién comenzando, pero no hemos conseguido nada. Nos dieron todos los implementos para recoger y aquí estamos desde las 10 de la mañana. Fue como llegar justo en la actividad. También van a hacer un avistamiento de aves, que para eso había que inscribirse, y van como en un bote y van a ver aves. Y hay otra actividad que es en kayak. Ya concretamos la primera etapa. La verdad no había muchos residuos, pero fue muy copada la actividad. Miren qué lindo esto. Tienen ahí su fueguito armado, están todos tomando matecito y el día está cada vez más encantador. Estamos muy a gusto viviendo aquí esta actividad. Miren qué lindo se ve todo esto. Es una paz y una tranquilidad en este lugar mágico. Ahora vamos a ver cómo continúa la actividad, porque esta historia apenas comienza. Vamos con África, el perrito de la comuna. Todos la conocen, ella va y viene por todos lados. Ahí estábamos compartiendo unos matecitos con los chicos. Ya comimos, estuvo exquisito, un cordero increíble. Son las 2:30 y aquí seguimos. Todavía están haciendo algunas actividades de kayak. Muchas personas salieron a hacer kayak bordeando todo el lago. Y ahorita está saliendo otro grupo. Está muy copada la actividad. Ahí se están preparando para comenzar a salir. Miren esto, una cantidad de gente importante. Muchos de Cochrane. Los de Tortel no lograron llegar porque hubo como un incidente en la ruta y la cerraron. Pero hay personas de todos lados, todos haciendo actividades. La idea principal era como la limpieza de la zona. Pero bueno, qué suerte. ¡Ja! Casi que no hay basura aquí. Entonces quedó como mucho tiempo libre y se convirtió más como en una joda de tipo un picnic, un compartir, todo. Y la verdad, bueno, agradecidos que hemos tenido muy buen recibimiento y mucha aceptación por aquí. Y aquí seguimos compartiendo y disfrutando de Villa O'Higgins y su gente. El objetivo principal de esta actividad fue como crear una unión entre las personas de Villa O'Higgins, hacer que sean un poco más sociables, digamos, como que salgan todos de sus capullitos de hogar y compartan y demás, y promocionar el hecho de que hay 25 lagos que son todos navegables en kayak, no son aguas tranquilas, y esa es la actividad que van a hacer ellos ahorita. Salen aquí desde Lago Cisne y van bajando hasta la bahía Bustamante. Entonces es una travesía bastante larga y bueno, el objetivo de esto no era solo limpiar, sino el hecho de compartir, de que todo fluya, de que las personas disfruten un poco más del aire libre, porque la realidad es que aquí como que todos viven en su capsulita, en su casa, porque acá hace frío y todo el mundo está encerradito en su casa tranquilito y nadie quiere salir. Entonces bueno, por lo que entendimos, la municipalidad lo que trata es de hacer este tipo de actividades al aire libre, donde bueno, hacen la comida, hacen todo y es una actividad recreativa donde la idea es que todos se conecten y haya mucha más relación social entre las personas que viven aquí. Pero la realidad es que la mayoría de los que estamos aquí son o turistas o personas que vienen de afuera, no, pero no propiamente de la provincia ¿cómo que es? Del pueblo de Villa O'Higgins. Es como que la mayoría son de otros lugares que han venido a trabajar aquí. Eso fue más o menos lo que entendimos según lo que estuvimos conversando con muchas personas. Pero bueno, está muy copada la idea de que
cada vez tengan más la intención de ir involucrando a todos, de que todos participen. Y la verdad que nos hemos sentido muy a gusto. Miren qué bonito cómo van saliendo todos. Y todo esto es una actividad totalmente gratuita. Y haciendo arepitas. Espera, le están quedando muy lindas esas arepitas. Cosa rara, ¿ya? Ay, Nahuara, ¿cómo vas? Porque siempre le quedan un poco quemaditas, hermano, es la verdad, hay que decirlo. Sin que quede nada por dentro. Sin que quede nada por dentro. Pero aquí, mire, le están quedando Bonitas. bien bonitas. Mire lo que es esa cocina a leña. Primera vez que hacemos unas arepitas a leña. ¿Sí? Así con esa cocina, sí. Esa cocina, sí. Aquí para nuestros anfitriones, Hugo y Ruth. ¿Ah? ¿Qué Hugo tal? y Ruth. Ella había probado las arepas, que tenía la harinita aquí. Y aquí estamos, haciendo arepitas. La especialidad de este par. Bueno, todo recogido y listo para mañana. Esta es la pieza que nos prestaron. Un colchoncito, una sábana, leemos y a dormir. Llegamos a Villa O'Higgins sin saber dónde quedarnos y de un momento a otro, por cosas del universo, terminamos teniendo el número del señor Hugo, quien muy amablemente nos recibió en su hogar 2 nochecitas. Compartimos con él, estuvimos y fue nuestro punto ancla. Ahí ese día que llegamos dejamos las alforjas y nos fuimos a Bahía Bustamante a terminar nuestros últimos 7 kilómetros de la travesía, pero sin alforjas. Fue toda una aventura. Bustamante no, Bahamondes. Bahamondes, sí, yo le cambié el nombre a todo. Nos fuimos a Bahía Bahamondes y ahí terminamos de compartir y demás, y ahí volvimos otra vez. Y al día siguiente nos fuimos a esa escapada divina en los kayaks. En realidad no, al Lago Cisne, en realidad no nos montamos en los kayaks, pero estuvimos ahí compartiendo un montón con toda la gente de la localidad. De ahí volvimos y nos fuimos otra vez a la casa de nuestro anfitrión Hugo, y con él compartimos, y para nuestra sorpresa tenía una harina, 1 kilo de harina, así que estuvimos haciendo unas arepitas y compartiendo. Y hoy, bueno, a las 6 de la mañana, para nuestra sorpresa, no estaba haciendo tanto frío como el día anterior. Y bueno, así que nos hicimos todo ese levantamos. trayecto que hicimos en 2 días lo hicimos en 3 ese días, bus. lo hicimos en ese bus en 3 horas. En 3 horas. 4 horas y 9. Y aquí está Y viene justo, la mira, barcaza. llegando la barcaza que nos va a llevar de regreso. Pero en general estamos muy agradecidos con el universo porque tuvimos una semana espectacular, con un clima increíble. Todo salió más que bien. Sí, así que estamos muy satisfechos. Ya a partir de hoy comienza a llover todos estos días, así que nada, eso le metió mucho más plus a toda la aventura. Miren, ahí viene la barcacita, muy puntual. Son las 11 de la mañana, ya ahorita cruzamos y bueno, hoy mismo llegaríamos a Cochrane, ¿no, compa? Hoy mismo llegaremos a Cochrane, sí, ¿Qué señora. tal? Lo que hicimos en 7 días, 7 horas. 7 días pedaleando, 7 horas en colectivo. Estamos muy conformes. Ahora a seguir viaje. Hija, Tus padres han vuelto sin espejos. Perdimos los 2 espejos. bueno, pasó de todo ahorita, llegando aquí al terminal. Tuvimos un atentado con el chofer del bus, y ayer en la mañanita cuando veníamos resulta que había que estar en el terminal a las 7:30 y llegamos a las 7:30 y el chofer se prendió en candela porque supuestamente había que llegar antes. Y nada, o sea, fue una cosa así como que si hubiesen llegado 10 minutos antes, no sé qué, todo el cuento. Lo cierto es que el tipo se arrechó porque llegamos a las 7:30 clavados. Llegamos como a 5 para las 7:30. Y el tipo, nada, nos abrió la baulera. No, que tengo que bajar toda la carga para que puedan meter sus bicicletas, que no sé qué. Puro cuento. Tenía un espacio libre donde teníamos que cargar las bicis. Y el tipo se montó en el bus y Carlos y yo desarmando las bicicletas, metiéndolas en el maletero, cerrando. Después que metimos todo y cargamos todo, Carlos va y se le acerca y le dice: mira, no sé si las puertas cerraron. Y el bicho se bajó arrecho a asegurarse si la puerta estaba cerrada. Entonces, claro, cerrando la puerta, partió el espejito de la bicicleta. Entonces, bueno, quedó así. Ahorita cuando llegamos al terminal, el señor armó todo un show ahí diciéndome un montón de cosas a mí. Yo me quedé así como que, mira, loco, conmigo no fue el peo. No, bueno, dile a tu esposo que no sé qué cuenta, tiqui. Y después se puso a Carlos a pelear con él y bueno, un reverendo quilombo por haber llegado, supuestamente, 5 minutos después de lo que deberíamos haber llegado, y por haber roto un espejo. Y quedamos así como que, bueno, nada, ya estamos con Chehue. Ahora nos despediremos de Cochrane y a seguir una nueva aventura.
A mostrarle a los niños que están aquí practicando malabares. Él es Patricio, él nos abrió las puertas de su hogar cuando estuvimos por emprender nuestra travesía de bicicleta. Y bueno, ahorita que la terminamos nos volvió a recibir en su hogar. Miren, haciendo malabares, enseñando a Carla. Este señor hace demasiadas cosas. No para en esta casa, hace de todo un poquito. Sí, Dos poquitos, pero nada profesional. Y aquí seguimos compartiendo un ratito y viviendo la magia de este hogar. Aquí sí es verdad que hemos pasado rato. Organizamos todo lo de las bici cuando volvimos, bueno, el mega descanso y ahora los niños están jugando. ¿Qué tal? No jugando, María, haciendo malabares. Ah, haciendo malabares, sí, están practicando. Bueno, no están jugando, están practicando. Perdón. Ya próximamente, ya mañana este par emprende viaje nuevamente y vamos a ver a dónde nos lleva la ruta. Mientras el llanto, vamos a ver practicar a los chicos. Y este par ya se está despidiendo de Cochrane con lluvia después de haber tenido una semana muy buena. Se nos vino la lluvia y nuestra primera parada va a ser muy cerquita de Cochrane, que es en el Salto del Valle Grande. Así que vamos a él, compa. ¡Otoño, bienvenido! En el punto de información vimos que había un salto increíble a 16 kilómetros de Cochrane y vinimos a verla. Pero resulta que estamos aquí, ahí está el salto detrás de esos árboles, pero de este lado es propiedad privada y de este lado también. Y entonces está todo cercado. De hecho se ve el caminito ahí, pero está cercado de ambos lados y dice prohibido el paso. Entonces no alcanzamos a ver el... Dice, bienvenido sea vengo. No alcanzamos a ver el salto. Quedamos aquí. O sea, se ve que ahí está el salto y se ve la imponencia, es alto, pero los árboles lo tapan. Entonces conocimos esta zona, pero para el objetivo como tal perdimos el viaje. Nada, No, se ve que es brutal el salto. Es brutal el salto, pues 40 metros. Un salto de 40 metros. Ni modo. Volvemos al pasado y todo desde este letrero que nos costó 7 días en conocer. 7 días de pedaleo intensos con muchas subidas. Pero no y es muchas llegar, bajadas. es el camino. Aquí Sí. en la carretera de Australia es donde más se aplica el dicho de no es llegar, es el camino. Sí. Porque cada rinconcito de la carretera es hermoso, es espectacular. Cada vez que me parece, yo creo que pasamos como no sé cuántas cascadas que no vi. Así que buenísimo, si llegaste hasta aquí, pues gracias. Y obvio que llegaste hasta aquí, porque si no, no lo estarías viendo, ¿no? Gente, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. ¡Ruédalo, compa! Ajá, y este SHC, antes de irnos de Villa O'Higgins, lo pinté tarde, la verdad, y no lo voy a enterrar temprano. Lo quería enterrar en el otro letrero, en el fin de la carretera. Pero bueno, este está aquí en el letrero de Villa O'Higgins. SHC va a estar acá, escondidito en el letrero. Si se vienen a la parte de atrás del letrero, allí va a estar con estas piedritas colocadas. Por aquí el viento es fuerte. Va a estar aquí en el último escalón. Ahí está. Esas 3 piedritas le hacen reparo y no se ve que hay un SHC. Dentro del letrero no estamos haciéndole daño aquí a nada porque hay que tener cuidado con el letrero, pero simplemente es meter la mano aquí por el último escalón en la esquina interna. Listo. Y recuerda dejar tu obra de arte también para que el arte siga rodando, compa. Nos vemos.